se hace esta transmisión explosiva de que pues un RO de 18, todas las personas que están alrededor. Ya entendiendo pues que es un virus que es muy contagioso, lo que tenemos que entender es que pues hay una alerta actualmente y México y Estados Unidos pues somos vecinos y compartimos mucho movimiento de personas y podemos ver que a finales del año pasado y principios de empezaron a prenderse muchos casos de brotes en la zona sur de Estados Unidos, suroeste, y empezó a haber estos brotes pegados a la frontera, y ahí es donde se prendió fuego, ¿sí? Una población donde no hay los niveles de vacunación, pronto se extendió de casos de Estados Unidos por la zona fronteriza, por la migración, a zonas donde había bajo niveles de vacunación. Podemos ver que comenzaron los brotes en lo que es Texas, en comunidades que no estaban vacunados, y empezaron a afectar principalmente en el estado de Chihuahua, personas no vacunadas y pequeños no vacunados. ¿Y qué ha pasado? Pues estas son las cifras de mediados de agosto, donde casos confirmados en el 2025, que empezó esto más o menos en la semana epidemiológica del año número 5, con el primer caso identificado, y podemos ver que hasta mediados del mes había 3,668 confirmados por laboratorio, 338 por asociación epidemiológica, y pues eso nos daba 4,006 casos, pero el corte que saqué de anoche, actualizando esta plática, pues podemos ver que los casos confirmados por laboratorio subieron hasta 3,887, solamente sumando los datos de la segunda quincena de agosto. De asociación epidemiológica se fueron a 380, y total de confirmados de acuerdo al gobierno federal van 4,267. Eso es un incremento de 261 casos solamente en lo que son 15 días. Y pues Canadá y Estados Unidos pues van también sumando casos. Este es el corte de lo que son hasta el día 5, pero no nos juntan datos ya a partir del 29 de agosto todavía en estas estadísticas. Ok, podemos ver que nuestros casos probables y los confirmados de acuerdo a la vigilancia epidemiológica por el sistema de salud mexicano, podemos ver pues esta curva epidemiológica pues con muchísimos casos por semana epidemiológica. La mayoría son al principio en el estado de Chihuahua. Se empezó en la comunidad menonita, pues sabemos que por sus creencias no aceptan la vacunación, no aceptaban la vacunación, y se empiezan a confirmar estos casos y se empiezan a extender a casos de principalmente pequeños no vacunados en el estado. Podemos ver una tendencia más o menos pues continua hasta hace aproximadamente 2 meses que se empieza la intervención de forma agresiva con los cercos epidemiológicos, que ahorita vamos a explicar, la vigilancia de los cuadros y la cerco vacunal que se hace ya con el cerco epidemiológico. Podemos ver que 52% de los casos que se han reportado en México son masculinos, hasta el momento 48 femeninos, y pues esto es por el grupo de edad, los grupos más afectados, los pequeños menores de 4 años de edad, hasta ahorita son los más afectados con 10.25 por cada 10,000 de población, pero pues los jóvenes, adultos jóvenes también, pues son de los que siguen de 20 a 24 años, 4.28, 5.48 en los 25 a 29 años y 30 y 34
de 4.53 por cada 10,000 de población. Y viendo ya el mapa, podemos ver lo que son las zonas geográficas del país, ¿sí? Los municipios y la de residencia de la mayoría de los casos. Sí ha habido algunos casos fuera de la zona de Chihuahua, pero hasta el corte de este viernes hay 21 estados con casos, 94 municipios tienen casos confirmados. Y si vemos, pues Chihuahua siendo el principal, pero de casos estudiados son más de 9,000, de casos confirmados hasta ahorita son los 4,433 y desafortunadamente ya se han reportado 18 defunciones por sarampión en el país. ¿Qué sucede? Sarampión es, como dijimos, un cuadro infeccioso viral muy contagioso, que la mayoría van a tener un cuadro de síntomas que pueden ser fiebre, un exantema, presencia de un cuadro respiratorio, catarral, ¿sí? Y de ataque estado general. Pero desafortunadamente, aquellos que no están vacunados, aquellos que tienen ciertas comorbilidades como desnutrición, pueden tener un cuadro más intenso. Me brincaré lo de la explicación de toda la patogenia, de que cómo es la infección, entra por las vías respiratorias, infecta algunas células, por ser virus, necesitan ese apoyo para replicarse, se va por diferentes órganos para poder seguir haciendo su infección, llegan a ciertos sitios como las vías respiratorias donde pueden salir a contagiar a otros, pero pues la infección pues se confirma ya cuando tenemos el cuadro clínico y la exantema característico maculopapuloso, porque hay cierta respuesta inmune, pero pues el resto del contagio. Vamos a hablar mejor sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico, para que todos lo sepan, pues tiene un periodo de incubación que va de 7 a 14 días, donde la persona puede estar asintomática. Esa persona después entra a la fase prodrómica, que dura de 2 a 4 días, donde puede haber una fiebre leve moderada, y empiezan con alguna de las 3 Cs, que serían tos, coriza o conjuntivitis, ¿sí? Pero luego pasan a la fase aguda, donde hay una erupción cutánea. Esta erupción cutánea, sarpullido, empieza con un exantema maculopapular, centrífugo y centrípeto. Eso empieza básicamente de la cabeza hacia abajo, y durante la fase aguda pueden tener todavía algo de fiebre, y el cuadro va a durar aproximadamente 21 días en su totalidad hasta que hay la escamación. Esta fase prodrómica o catarral, como ya mencionamos, pueden tener esa fiebre leve moderada, se acompaña de la tos, de la conjuntivitis, puede haber hinchazón alrededor de los ojos, mucha molestia con la luz, con fotofobia y odinofagia por la afectación de la vía respiratoria. Se parece mucho a cualquier infección respiratoria, excepto por ese exantema. En la fase aguda, donde hay manifestaciones cutáneas, pues es un exantema muy característico, maculopapular eritematoso, que se hace más difícil ver en diferentes tonos de la piel de la persona. Dura de 3 a 5 días y luego empieza a desaparecer, y deja esta escamación o como una mancha hipocrómica, como que van desvaneciendo. La distribución que mencionamos es de la cabeza hacia abajo, aparece en el rostro, en la zona frontal, debajo de las líneas de implantación del cabello, y nunca en las zonas pilosas. Y pues ya se extiende al resto del cuerpo, del tronco, los brazos, los muslos, las piernas. Puede dejar este color como pardo, como un
una mancha residual, una escamación fina, furfurácea en las personas, especialmente en los adultos. Y pueden presentarse otras imágenes como estas líneas que hay cerca de los párpados, o puede dejar estos puntos blancos en lo que es la cavidad oral, en el paladar, en la úvula. Y las manchas patognomónicas son estas que se ven en la mucosa de la boca, que se llaman de Koplik y se presentan en alrededor del 70% de los casos. Y aparecen antes de la erupción cutánea y están presentes durante un par de días durante la erupción. El sarampión en adultos puede ser grave también, ¿sí? Principalmente en lactantes, en los no vacunados, en los malnutridos, en los niños inmunocompetentes. Generalmente ellos no presentan más que un cuadro respiratorio, pero algunas de las complicaciones que se pueden ver en los menores, en los lactantes malnutridos o inmunocomprometidos, así como lo podemos ver también en los adultos, porque no tienen antecedentes de la vacunación o su vacuna ya bajó su inmunogenicidad, pueden presentar cuadros de diarrea severo, infecciones en el oído, cuadros respiratorios como neumonías complicadas, inflamación del cerebro como encefalitis, y estos pueden llevar a tener secuelas importantes o pueden conducir a la muerte. ¿Qué es lo importante en cuestión a sospechar de sarampión? Debemos de sospechar a través del diagnóstico clínico, ¿sí? Si vemos una persona con las manifestaciones que ya mencionamos, diagnóstico epidemiológico, con la sospecha por lo que está sucediendo ahorita, cualquier niño con un cuadro febril exantemático debe ser abordado para descartar a través de una valoración clínica adecuada y si se necesita, confirmarlo con diagnóstico de laboratorio. ¿Por qué? Porque sarampión y rubiola nos dejan muchas complicaciones, nos causan cuadros con morbilidad y mortalidad, pero necesitamos diferenciarlos de cuadros tan comunes de otras infecciones virales que vemos también en la edad pediátrica, como el exantema súbito, ¿sí? Como el eritema infeccioso, como la enfermedad de Kawasaki, como la escarlatina. Como los otros sí causan mayor problema, debemos descartar que sean estos y que no nos van a producir complicaciones en la mayoría de niños también. ¿Qué tenemos que valorar? Pues tenemos que descartar en esas enfermedades febriles exantemáticas que sean rubiola o sarampión. El agente de la rubiola, pues es el virus de la rubiola. El periodo de incubación es un poquito más largo de rubiola, puede ser 14 hasta 21 días. Sarampión normalmente es de 7 a 14. Los pródromos, antes de empezar con el sarpullido en los niños con rubiola o los pacientes con rubiola, van a tener febrículas, van a tener anorexia, náusea, malestar general, pueden tener ese cuadro catarral que ya mencionamos, pueden tener dolores musculares y dolor faríngeo. A comparación de sarampión, que 2 a 4 días antes de la fiebre, antes del exantema, tienen fiebre leve moderada y pueden tener solamente el cuadro catarral. El exantema es maculopapular en ambos casos, ¿sí? Empiezan en la cabeza en ambos casos y se extienden a tronco en ambos casos y luego extremidades en el caso de sarampión. El exantema dura alrededor de 3 días en rubiola y el de sarampión dura un poquito más y desaparece en el orden en que apareció. Las características de la rubiola es de que hacen ganglios inflamados, adenopatías retroauriculares, suboccipitales o cervicales posteriores importantes. Pueden causar algunas lesiones en la cavidad oral que se llaman manchas de Forchheimer. Y sarampión, sus características es principalmente solamente que tiene las manchas de Koplik.
El diagnóstico, ¿cómo es la confirmación? Básicamente son muestras de sangre y de exudados faringios para confirmar la presencia de anticuerpos hacia esos virus o la presencia del mismo virus en las PCR. Los tratamientos son sintomáticos, no hay ningún tratamiento, ahorita nos meteremos más, pero en sarampión sí se sugiere la administración de vitamina A y el periodo de contagio de rubiola es 7 días antes y después del rash y el sarampión es de 4 días antes y después del rash. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues tenemos que vigilar en grupos de riesgo, los bebés, en los adultos, que ya desvaneció su inmunogenicidad, sus anticuerpos de que si estuvieron vacunados, en las embarazadas por las complicaciones que puede haber al producto y a la misma embarazada por su estado de inmunosupresión. En niños desnutridos, especialmente con deficiencia de vitamina A o los inmunosuprimidos que tienen cáncer o VIH. Es más grave en niños de países en vías de desarrollo o en situaciones de pobreza extrema, de pobreza extrema. Y pues lo que habíamos mencionado puede causar diferentes cuadros de complicaciones, puede haber neumonía, puede haber daño cerebral por las infecciones a nivel del sistema nervioso central, puede haber sordera como una consecuencia de este daño del sistema nervioso central, puede haber partos prematuros en las embarazadas y bebés con bajo peso al nacer o muerte. Bueno, estos son los porcentajes que están publicados. Otitis pueden llegar a complicarse, los pacientes hasta 9%, neumonía 6%, diarrea 8%, una encefalitis postinfecciosa, una panencefalitis esclerosante, o puede haber hasta 1 por cada 1000 infectados, una muerte. La letalidad en países en desarrollo es normalmente del 3 al 5%, pero en áreas de alto grado de marginación, esta letalidad puede llegar hasta el 30%. De las complicaciones neurológicas, lo mencionaremos muy rápidamente, brevemente, son poco frecuentes, pero pueden provocar una discapacidad grave o muerte. La encefalomielitis desmielinizante aguda se ve generalmente en las primeras 2 semanas después de la enfermedad. Hay alteraciones neurológicas multifocales y pues se puede parecer a lo que serían los síntomas de una esclerosis múltiple y lleva una mortalidad del 15%. La panencefalitis esclerosante subaguda es una alteración progresiva bastante poco frecuente, puede progresar durante varios años después de la infección original y es un deterioro psicointelectual seguido por cuadros de crisis convulsivas como epilepsia, y la muerte generalmente es 1 a 3 años después de la aparición de la panencefalitis. Y la encefalitis con cuerpos de inclusión se ve principalmente en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, se presenta 1 a 7 meses después de la exposición y hay estupor, estatus epilépticos y la mortalidad es la más alta, hasta 85%. Algunos casos han sido reportados relacionados, al parecer, con vacunación previa. Esta es la cronología de la infección. Lo más importante aquí es recordar que los pacientes son infecciosos 4 días antes y 4 días después del inicio del rash. Y el tratamiento, pues no existe un tratamiento antiviral específico, es tratamiento sintomático, prevenir la deshidratación, manejar las deficiencias nutricionales y pues bueno, es reposo, antiinflamatorios como paracetamol para controlar la fiebre, un ambiente húmedo, no frío, antihistamínicos para el manejo catarral, el manejo de la luz para evitar la fotofobia y las molestias de los ojos, y no se deben de usar antibióticos a menos que se confirme una sobreinfección bacteriana, porque si no estamos quemando cartuchos y no vamos a tener opciones fáciles cuando llegue a ser necesario.
Lo mejor es de que pues podemos prevenir esto a través de la vacunación, aunque sabemos que tenemos algunas situaciones donde pues existen grupos que no desean la vacunación, que promueven que no se deben de vacunar. Desafortunadamente el no vacunarse no nos ayuda en nada, al revés, dejamos una población cada vez más expuesta. Si tenemos cifras de vacunación altas, pues hay menos probabilidad que entre la infección en la comunidad y infecte inclusive a aquellos que no han alcanzado a vacunarse, pero desafortunadamente es al revés. Tenemos muchas personas por situaciones de estas creencias, de problemas en el sistema de salud, que no ha habido suficiente vacuna, porque la vacuna a veces no llega en las mejores calidades y no produce la mejor inmunogenicidad o respuesta de anticuerpos, y por lo tanto, pues esto puede afectar pues a nuestra población porque la protección en rebaño no está existiendo. Está dentro del esquema de salud la vacunación con lo que es la vacuna SRP, que es la sarampión, rubiola y parotiditis, o la triple viral. El esquema ha sido modificado para proteger más aceleradamente. Tenemos la primera dosis a los 12 meses de edad, tenemos la segunda dosis a partir de los 18. Tenemos los que fueron nacidos antes de esta última modificación todavía tenían una vacunación a los 6 años, y ahorita pues hay los esquemas acelerados que están aplicando dependiendo de la situación de la vacunación de ese paciente y de los sitios en donde estamos aplicando vacunas, dependiendo si hay alerta o no hay alerta. Lo otro que se está recomendando es poner la sarampión rubiola de refuerzo, ¿sí?, en adolescentes y en adultos hasta los 49 años de edad. Ahorita, si es que son zonas de brote o si están en riesgo de estar expuestos por ser trabajadores de primera línea, médicos, maestros, seguridad, etcétera. Pues sabemos que podemos contar en que la vacuna nos protege a nuestros niños y nos protege a nosotros también para no estar dentro de esa cadena de los contagios. También debemos vacunarnos, y antes se recomendaba vacunarse si íbamos a ir a una zona donde hubiera sarampión. Pues ahora el problema es de que el sarampión ya está aquí y las vacunaciones pues se deben de hacer inmediatamente. La profilaxis post-exposición se debe vacunar y se hace un cerco vacunal cuando se detecta un caso. Se empieza a hacer el rastreo. Si se confirman los casos, se deben de hacer las búsquedas de otros casos alrededor y buscan en donde está el sitio del caso y luego van y vacunan todas las manzanas alrededor hasta llegar a completar la identificación de no más casos y de actualizar el esquema de vacunación de esas personas que viven alrededor de los casos positivos. Otra opción en los inmunosuprimidos y en las embarazadas es ponerles una inmunoglobulina, que es un anticuerpo ya producida, que pues les va a ayudar a protegerlos en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento pues ya tuvieron la exposición de riesgo. Realmente tenemos un tiempo cerrado para poder hacer esto de la vacunación post-exposición o el manejo de la inmunoglobulina, y también tenemos un tiempo que tenemos que actuar rápidamente para hacer estos cercos epidemiológicos y vacunales alrededor de los casos para tratar de contener el brote y que no se nos extienda a todos aquellos con riesgo de. En general, el curso es leve o moderado. Hay pacientes que se recuperan relativamente rápido. Sí hay un momento de inmunidad baja por la infección. Hay que vigilar que no se nos compliquen de otros procesos, pero la mortalidad, pues dependiendo de la zona geográfica, de las condiciones socioeconómicas, pues la mortalidad es lo que nos preocupa, especialmente en estas áreas
que están pues, en desarrollo o que tienen niveles de marginación. Es una enfermedad altamente transmisible, pero es prevenible por vacunación. El resurgimiento en los últimos años de bajas coberturas por la antivacunación, por cuestiones de economía, de globalización, pues nos están afectando todos los efectos de las secuelas de la baja vacunación durante el tiempo de COVID, por la escasez de la vacunación, nos están impactando. El diagnóstico es clínico, es epidemiológico y se confirma con el laboratorio y desafortunadamente no hay ningún tratamiento específico, el tratamiento es sintomático y vigilancia de los grupos de riesgo. Otra de las cosas que se está poniendo mucho en la campaña es el refuerzo con vitamina A, porque esto nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmune, especialmente en estos que tienen deficiencias nutricionales que está afectando su inmunidad. Y pues bueno, en realidad creo que sabemos que podemos prevenir esta enfermedad y lo importante es, como decía Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y pues eso nos lleva a que pues requerimos reforzar la prevención a través de promoción de la salud y de la aplicación de la vacunación en estos casos. Y tenemos que preocuparnos más bien por cuál va a ser la siguiente pandemia. Esta no podemos, ya sabemos cómo controlarla, ya sabemos qué tenemos que hacer. Debemos de preocuparnos cuál va a ser la siguiente pandemia y para eso, otra vez, le agradezco la invitación. Creo que las universidades, las escuelas, desde la primaria, realmente somos los que tenemos que ser los promotores para una mejor salud, para prevenir las enfermedades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, creo que la información que nos has proporcionado y nos ha proporcionado ha sido una información que nos permite identificar qué es, cómo es que se comporta y lo que tenemos que hacer. Y bueno, de las medidas de promoción de la salud que podemos identificar, creo que esta es una, ¿no? Informarnos. Alfabetizar en salud creo que es fundamental porque a veces ni siquiera sabemos lo que implica el sarampión o qué es o por qué hay una reemergencia, ¿cierto? Y creo que con la información que nos ha proporcionado nos queda claro que al final es algo que está, ¿no? Que es algo con lo que vivimos como con el COVID, pero que existe todo un proceso para poder cuidarnos entre todos y es vacunándonos como primer elemento, ¿cierto? Sí. Y algo importante, yo quisiera hacer una pregunta porque muchas veces los adolescentes y las personas adultas no vemos la vacunación como una alternativa dentro de nuestro cuidado personal o como medicina preventiva o prevención de enfermedades. ¿Qué les podemos decir a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos sobre los refuerzos, sobre la importancia de los refuerzos y seguir estos esquemas de vacunación? No, esto es fundamental. El problema es de que pensamos, hicieron pensar muchas veces diferentes instituciones que pues la vacunación era muy importante solamente durante la infancia. Y el problema es de que desafortunadamente pues interactuamos todo el tiempo. So, si no tienes vacunado el niño puede infectar al abuelo, que muchas veces es el cuidador, ¿sí? Y el abuelo no tiene ya anticuerpos porque tiene inmunosenescencia, o sea, ya envejeció su sistema inmune. Pero desafortunadamente los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos mayores, todos podemos ir perdiendo nuestro sistema inmune por diferentes motivos, porque los anticuerpos no se mantuvieron lo suficientemente fuerte, porque nunca fueron títulos lo suficientemente altos, porque tenemos otras condiciones como el sobrepeso y la obesidad que merman sobre nuestro sistema inmune también, la exposición a muchísimas cosas ambientales, o ya al final de todo, pues el envejecimiento. Si alguien no está bien protegido dentro de ese grupo, cualquier nivel, esa persona puede afectar al menor otra vez o puede afectar al viejito y hay un sinfín de posibilidades de contagio. Vamos a poner tosferina como otro ejemplo. ¿Qué pasa? Pues estuvimos vacunados por tosferina y de adultos no nos enfermamos
tan gravemente como los niños, no terminamos hospitalizados muriéndonos de un cuadro por tosferina. Pero el adulto fue el que, pues sí, sus hijos los tenía vacunados, pero el más pequeño no, porque todavía no le tocaba o porque se pasó, no alcancé a ir, lo que sea. Pero ese adulto tiene contacto con otros niños que estuvieron infectados porque son sus alumnos. Entonces, esa persona, vamos a ponerle Juanita, Juanita infecta a su bebé infecta al abuelito y ya tienes a dos súper enfermos, ¿sí? Pues lo mismo pasa acá en sarampión. No hubo suficientes niveles de vacunación por complicaciones durante la pandemia de mantener las redes frío para el abasto, porque ya no hay, porque se acabó la vacuna y no han surtido, o porque tengo la creencia de no vacunar, porque creo que le estamos metiendo microchips a nuestros hijos, porque hay de todo, y esas personas están completamente vulnerables, ¿sí? So, al estar vulnerables y llegar un infectado de otro sitio, como estos que pasaron la frontera, en la comunidad menonita no creían en la vacunación, ya se les explicó, están contribuyendo ahora, pero el problema es de que se prendió, porque tienes, después del otro lado, tienes la población de la sierra de Tarahumara, que pues tienen mal acceso a salud, su red fría no se mantuvo bien, etcétera, y se prendió, así como se prende en otros sitios, y ya ha habido en otros estados también, donde ha sido el principal escenario, Chihuahua. Hicieron todos los refuerzos que se pueden de vacunación por parte de Secretaría de Salud para tratar de romper con toda esta extensión, pero pues eso pasa. Hace muchos años, cuando llegó el niño de Europa, que no creían que debían de vacunarlos, el niño llegó enfermo y vivió con toda una familia, y en esa familia hubo niños que tampoco estaban vacunados por X motivos, adultos que ya no se habían puesto el refuerzo, se extendieron unos cuantos casos, pero pues por eso hacemos la vigilancia epidemiológica, por eso debemos de mantener la promoción en la comunidad y los niveles adecuados de vacunación. Si vacunamos el 85% para arriba, sabemos que vamos a proteger a la gran mayoría, aunque hay 15% que no estén bien vacunados o no están vacunados, como ya no hay tanta opción acá de infectarse, pero el problema es que pues, nuestros niveles de 85 están mucho más abajo, en realidad no estamos teniendo esa protección en rebaño que se llamaba. Perfecto. Hay que promover y hay que prevenir estas enfermedades. Excelente, doctor. Y por último, ya nada más para aclarar, porque creo que esto es bien importante, llevamos dos elementos, ¿no? Que es conocer, informarnos, hacer alfabetización en salud, que esto implica, y luego la prevención a través de la vacunación, no solamente en niños, sino en todos aquellos que acaba de mencionar y explicar adecuadamente. Y por último, el término de malnutrición. Muchas veces los adolescentes, los adultos jóvenes o los adultos mayores creemos que estamos bien nutridos, pero no. También tenemos y padecemos cuadros aun cuando seamos poblaciones urbanas o poblaciones que no necesariamente estemos en marginación o en pobreza y pobreza extrema, perdón. Es importante reconocer que la malnutrición se puede dar en cualquier momento por el tipo de alimentos que ingerimos, ¿cierto? Sí, no necesariamente nuestra alimentación, nuestra nutrición no es la adecuada, ¿sí? Aunque comamos las 3 veces al día o a veces más inclusive, dependiendo de lo que nos estamos metiendo a la boca, es realmente la calidad de nutrición. Este, es un tema bastante complicado. Tenemos niveles de obesidad y de sobrepeso que son importantes en todos los grupos etarios. Yo creo que los únicos que no tanto son los adultos mayores, ya nuestros ancianitos aprendieron a comer diferente y comen mejor que nosotros, pero desafortunadamente nosotros con todas las comidas ultra procesadas, ¿sí? Con todas las sustancias que nos metemos a la boca, que no son necesariamente alimentos, eso merma sobre nuestro sistema inmune, porque yo cuando tengo un paciente diabético le explico que si él es diabético pero no está bien controlado, las infecciones no se controlan porque los glóbulos blancos están diabéticos también y son glóbulos blancos
perezosos, gorditos, que no alcanzan a ayudarme a atrapar esas bacterias y por lo tanto las infecciones se dan más fácilmente y no vamos a poder controlar la infección si no controlamos mejor ese azúcar. Y que desafortunadamente hay una prueba que se llama hemoglobina glicosilada que me dice cuántas semanas o meses realmente tiene haciéndome chapuza, porque le digo, no se ve bien controlado usted, su infección está terrible, le van a cortar el pie y usted me dice que está bien y trae una glucosa relativamente decente, pero la glicosilada me dice que usted tiene como un año que no se pone bien su insulina. ¿Qué sucede? Que si no nos aplicamos a estar cuidándonos más, pues sí, vamos a pues, no envejecer adecuadamente y no vamos a pues, estar lo suficientemente sanos para enfrentar diferentes situaciones que se nos pueden venir de enfermedades. Y creo que con esto se reafirma algo, ¿no? Si cierto, el sarampión es una problemática de reemergencia en este momento, se vuelve complejo o se expande y se vuelve mucho más en niveles de vulnerabilidad por todas las demás comorbilidades o por todas las demás circunstancias de vida o estilo de vida que tiene la persona. Correcto. Muy bien. Nosotros, cuando tuvimos las importaciones de casos anteriormente, pues se hacía todo el cerco y se contenía fácilmente, pero esta vez llegó y encontró un escenario muy diferente donde algunos no tenían vacunas por diferentes motivos, algunos no tenían refuerzos, este, y mucha desnutrición y mucha comodidad. Y por eso se pudo extender que ya tenemos miles de casos y desafortunadamente 18 defunciones. Claro. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo la información, su tiempo y estos elementos de recomendaciones y de explicaciones tan detalladas que nos permiten seguir tomando decisiones y asumir el compromiso que tenemos como universidades promotoras de la salud, que es informar y justo generar las acciones pertinentes para que nuestras poblaciones puedan replantear nuevos hábitos, construir nuevos estilos de vida y con eso fortalezcamos no solamente a la persona, sino toda una sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, maestro Antonio. Hasta luego, que tenga excelente día. Gracias.